Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la segunda metodología para encontrar la raíz de una ecuación. En este caso vamos a hablar del método de la posición falsa, en donde, bueno, el método de la posición falsa nos busca raíces numéricas de una ecuación al combinar pues dos situaciones. Por un lado el método de bisección y por el otro lado el método de interpolación, ¿no? A diferencia del método anterior, en este caso nosotros no solo vamos a dividir el intervalo a la mitad, sino que vamos a trazar una línea, ¿no? Entre dos puntos de la función, y esa va a ser nuestra, bueno, la línea en donde toque al eje de las X será nuestra raíz aproximada, ¿no? Y pues en este momento no vamos a deducir la fórmula para este método de encontrar raíces, sino que vamos a darla directamente, ¿no? Entonces vamos a encontrar que la raíz es igual. Obviamente tenemos que elegir un intervalo, ¿no? Nuevamente como el método anterior de bisección, en donde vamos a tener un límite superior y un límite inferior del intervalo. Vamos a tener las evaluaciones de ambos, de las funciones en ambos puntos, tanto inferior como superior, y de esta manera nosotros podemos realizar nuestra aproximación a la raíz. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a agarrar el ejemplo que ya habíamos visto, ¿no? El ejemplo de coseno de x menos x. Entonces vamos a regresar a nuestra hoja de Excel, vamos a poner el número de iteraciones, ¿no? Vamos a en nuestra hoja de cálculo poner el valor de nuestro intervalo, que en este caso va a ser el punto bajo de nuestro intervalo, el punto alto de nuestro intervalo, ¿no? La raíz calculada, obviamente, la función, ¿no?, evaluada en el punto bajo, la función evaluada en la raíz que estamos calculando y la función evaluada en el punto alto. A su vez, el error aproximado, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la misma ecuación, ¿no? Vamos a suponer que queremos un error porcentual aproximado menor a 0.5, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más complicado, ¿no? A 0.05 porcentual, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo de error para poder saber hasta cuándo parar. Y vamos a regresar a nuestra función, a nuestra calculadora gráfica. Vamos a calcular, ¿no?, que sea y igual al coseno de x menos x, ¿no? Algo así. ¿No me recuerdo? Observamos nuevamente que a la hora de graficar nuestro punto pasa por eh, puntos 7390, ¿no? O sea, podemos fijar un intervalo entre 0.1 y 1, ¿no? Vamos a tomar ese intervalo entre 0.1 y 1 y vamos a utilizar nuestra fórmula, ¿no? Para esto vamos a calcular nuestras funciones. La primera función va a ser, vamos a calcular primero las funciones y estos valores que vamos calculando los vamos a utilizar para hacer la evaluación de la raíz, ¿no? Entonces nos dice que la función es coseno de x en el punto bajo, entonces coseno de 0.1 menos 0.1, ¿no? El punto bajo, porque así es la función, coseno de x menos x. Entonces el punto intermedio todavía no lo vamos a calcular. Vamos a calcular el punto en el punto alto de nuestro intervalo, coseno de x1 menos el valor de x1, ¿no? Y con esto nosotros vamos a calcular utilizando nuestra fórmula, ¿no?, que habíamos dicho que es esta. XR es igual a XU, entonces vamos a escribir aquí XU. XU en este punto es el 1 menos, vamos a abrir paréntesis, otro paréntesis más, la función evaluada en el punto superior, la función evaluada en el
punto superior, que es esta, por, de hecho vamos a hacerlo así, por la resta del punto inferior de nuestro intervalo, el punto inferior menos el punto superior, todo eso entre la función, ¿no? El valor de la función en el punto inferior, que es E2, menos la función evaluada en el punto superior, ¿no? Ahí cerramos el paréntesis y tenemos el cálculo, ¿no? Esa va a ser nuestra nueva raíz. Vean que se aproxima bastante, ¿no? A nuestro punto de intersección de la función. Y por último, pues vamos a evaluar en ese punto, ¿no? Entonces es el coseno de mi raíz calculada menos esa misma raíz, ¿no? Ahí está. 0.07371. Y bueno, el primer cálculo de error no lo podemos hacer. Entonces, de igual manera, así como en el método de bisección, nosotros tenemos que, ¿qué es lo que hemos calculado, no? Lo que hemos calculado prácticamente es decir, ok, tengo el punto Y, ¿no? El punto Y evaluado en 0.1. Bueno, vamos a poner el punto A, ¿no? Evaluado en coseno de 0.1 menos 0.1, ¿no? Que es 0.89. Ahí. Entonces, el punto está... ¿qué vamos a cambiar? Si no, voy a cambiarle esta por f de x. No entendió. F de x es igual a el coseno de x menos x, ¿no? Que va a ser esta parte. Luego, a nuestra función, voy a borrar este punto, me equivoqué. En el punto A, la entrada A va a ser en el punto F. No es cierto. Va a ser en el punto 0.1 que vale x, coma f de 0.1, ¿no? Ahí está. Ahí está mi primer punto. Mi segundo punto, que va a ser el punto B, ¿no? Va a ser igual a... Esto nada más es para mostrar qué es lo que está pasando gráficamente, ¿no? En el punto 1 en x y en la función f evaluada en 1. Ahí está. Entonces tenemos estos dos puntos que se están generando, ¿no? Prácticamente en la evaluación del valor superior en la función y del valor inferior, ¿no? Entonces aquí tenemos el punto A en el valor inferior de nuestro intervalo. Recuerden que nuestro intervalo va de 0.1 a 1, ¿no? Y el punto B es en el 1. Entonces vamos a trazar una recta entre esos dos puntos, recta. Y vamos a trazar del punto A al punto B, ¿no? Entonces, observen cómo nuestro método lo que está haciendo es, estamos agarrando dos puntos, en el A y en el B, a partir de las evaluaciones en nuestra función del intervalo. Y ahora, en lugar de tomar solo el intervalo en x y dividirlo a la mitad, lo que estamos haciendo es justamente establecer una línea recta entre esos dos puntos y en donde se intersecta con el eje x va a ser mi nueva raíz, que es el 0.6945, que es justamente lo que nos está dando aquí, ¿no? 0.694598. Es esta raíz, entonces esa va a ser mi nueva raíz, ¿no? Obviamente
tengo que saber hacia qué lado está nuestra nueva raíz, ¿no? En este caso de nuestro intervalo, hacia dónde está mi raíz. Tendría que evaluar. ¿Por qué? Porque aquí en este punto, recordando nuevamente que nuestro intervalo es entre 0.1 y 1, entonces en el intervalo de x, ahora yo, al igual que en bisección, he particionado a ese intervalo, pero ahora no entre dos, sino lo he particionado más tendiendo hacia el 1, debido a la naturaleza que tenemos en los puntos que intersectan a nuestra recta, ¿no? A nuestra función. Entonces, ahora necesito saber, al igual que en el método anterior, en qué intervalo está realmente mi raíz a la que estoy aproximándome, ¿no? Que en este caso gráficamente veo que está en el intervalo entre 0.694598 y 1, que es el límite superior del intervalo con el que iniciamos. Por lo tanto, ahora me voy a fijar en este intervalo, ¿no? En este intervalo me voy a fijar y voy a descartar todo el intervalo anterior. ¿Cómo hacíamos eso? Eso lo vemos gráficamente aquí. Numéricamente, ¿qué es lo que vemos? Pues hacemos la misma prueba. La raíz tiene que estar en el cambio de signo. O sea, tiene que estar en justamente el intervalo superior entre el punto raíz y el límite superior que nosotros propusimos. Entonces, eso quiere decir que para la siguiente interacción, mi punto inferior va a ser igual a quién, a la raíz que yo he calculado, perdón, a la raíz, no a la evaluación de la función en ese punto de la raíz, a la raíz, y mi punto superior sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, replanteamos todos los cálculos, ¿qué es eso? Arrastramos nuestras fórmulas y volvemos a calcular, ¿no? En donde observamos obviamente que es la misma evaluación que el punto, que en la iteración anterior en el punto superior, porque el punto superior no cambió, ¿no? Y en el punto inferior, bueno, sí está cambiando, ahora la raíz es 0.7368, ¿no? Aquí sí ya podemos calcular el error aproximado, ¿no? Que decíamos que el error aproximado es la aproximación actual, ¿no? Menos la anterior entre la actual, ¿no? Y para convertirlo en porcentaje, pues aquí le aplicamos. Ahora no lo he estado multiplicando por 100, como en el ejemplo anterior o en los ejemplos anteriores de bisección, porque a la hora de convertir mi decimal en formato de porcentaje en Excel, automáticamente Excel aplica esa conversión de multiplicar por 100 para convertirlo en un porcentaje. Entonces, vamos a agregarle por lo menos dos números decimales, ¿no? Para nosotros ir calculando el error. Entonces el error es 5.73. Ahora, muy bien, vamos a ver en dónde nos ubica ese punto, ¿no? De hecho, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a trazar a un punto ABC, ¿no? Que va a estar entre el punto, entre la evaluación, híjole, aquí vamos a ponerle ya el aproximado, ¿no? Es este punto, que es 69.45. Voy a poner el aproximado, ¿no? Entre ya me perdí. Vamos a poner los puntos, ¿no? Ok. Entre 0.69, entonces vamos a poner la evaluación entre 0.694598 y la F evaluada en ese punto, ¿no? 0.694598. Ahí está. Ese sería el punto C. Y el punto B prácticamente no cambió, ¿no? El punto B sigue siendo el mismo porque el límite superior
no ha cambiado, ¿no? Que es f de 1 y f de 1, ¿no? Entonces vamos a trazar nuevamente una línea recta para verlo únicamente de manera visual. Vamos a trazar una recta de C a B. Ahí está, nos acercamos más y observamos cómo es que esa línea recta ya se va aproximando cada vez más a nuestra raíz, ¿no? Que nuestra raíz está en... Ay, estoy trazando. Vamos a regresar a la calculadora. Vamos a tomar este punto, ¿no? La raíz es 0.7390 y ya estamos en 0.73, ¿no? Bueno, nuestro objetivo es en error porcentual, ¿no? En error porcentual, la parte del 0.05%. Muy bien, por lo menos, ¿no? Entonces, seguimos con la siguiente iteración. De igual manera, gráficamente nos damos cuenta que el intervalo sigue siendo, ¿no? O sea, si se dan cuenta ya nos acercamos, acortamos el intervalo y el nuevo intervalo está entre este nuevo punto, que es el 0.7368, que es la nueva raíz que hemos calculado, y el 1, ¿no? Que sigue siendo fijo ahí. Entonces, porque está en el límite superior. Hacemos la siguiente iteración, ¿no? Entonces, este punto inferior va a ser la nueva raíz, porque nuestra raíz a la que nos estamos aproximando va a ser en el intervalo superior, ¿no? De la partición, y el punto alto va a ser exactamente el mismo, 1, ¿no? Vamos a hacer los cálculos y ahí está, ¿no? Observa cómo es que ha cambiado el porcentaje de error de 5. De entrada, nos bajó demasiado de la primera a la segunda iteración. Y en la tercera, no se diga, ¿no? Estamos hablando de que ya tenemos menos del 1% de error. Nuevamente observamos, ya no vamos a hacerlo gráficamente, ¿no? Ya observamos que efectivamente esa línea recta se va pegando cada vez más a nuestra raíz aproximada. Y nuevamente observamos que el intervalo está perdón, la raíz a la que nos estamos aproximando está en el intervalo superior. Por lo tanto, los puntos cambian, ¿no? Ahora el punto inferior es la raíz que calculamos en esta iteración. El punto superior sigue siendo el mismo valor, ¿no? De 1. Y pues nuevamente, ¿no? Vamos a calcular la siguiente iteración. Y hemos alcanzado el objetivo, ¿no? Me fijo en mi error, 0.01, está por debajo del valor objetivo de error que nosotros propusimos, o la tolerancia que nosotros propusimos de 0.05. Por lo tanto, aquí detenemos nuestro algoritmo, ¿no? Y diríamos prácticamente que, de hecho, lo único que voy a sumar es esta, ¿no? El valor aproximado sería el valor de la raíz calculada de 0.739079. Si nosotros lo comparamos con el valor que tenemos real, 0.7390, ahí está, 7, ¿no? 7 y aquí es 8. Hemos alcanzado nuestra raíz o aproximación con la tolerancia que especificamos en muy pocas iteraciones. Ahora, pareciera mágico o más eficiente este algoritmo, ¿no? Este método numérico para encontrar la raíz de una ecuación, a diferencia del método de bisección. Sin embargo, sí es en general más efectivo que el de bisección. No siempre es así, ¿no? Muy bien, entonces ya lo veremos en el siguiente ejemplo.